estatal, consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena, además de diputado. ¿Cómo estás, diputado? Un gusto, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Francisco, para ti, para todo el auditorio de Mega Noticias. Pues ya pedimos por transparencia la información de cuánto costó este evento de Lorenzo Córdoba en un hotel de lujo en el que tuvo coffee break, VIP y gastos excesivos. Y ya nos contestó el coordinador de comunicación social que qué nos importa cuánto costó este evento. Está en el Twitter de nuestro representante propietario Mario Yergo, ahí pueden encontrar el oficio y el contenido exacto de la respuesta que dice al partido, pues no está dentro de sus funciones solicitar esa información, no sabemos para qué le sirva a la representación de Morena, y pues es evidente, queremos saber cuánto costó ese evento. Muy bien. Oye, déjame preguntarte, vamos, el tema central es esta propuesta de reforma planteada por el presidente López Obrador y que tengo entendido el próximo lunes da inicio su discusión y posible votación en la Cámara de Diputados. ¿Pasa o no pasa? Y te lo pregunto porque por un lado la oposición ha dicho no vamos a dar el voto y con ello evidentemente no alcanzarían la mayoría necesaria. Y por el otro hemos escuchado al presidente no decir que no va a pasar, pero ya pensando en el plan B. Siempre hay que tener escenarios a la mano considerados, Francisco. Sí. Y aquí, bueno, pues es importante atender al propio contenido del proyecto de dictamen. En la página 835 se establece el catálogo de los ejes fundamentales de la reforma. Es un dictamen de 938 páginas. Sí. Y ahí dentro de los ejes principales, el primero es tener una democracia menos costosa. Y ahí está la respuesta de por qué los partidos de oposición van a votar en contra. El PAN va a recibir 1.100 millones de pesos en 2023, el PRI 1.080, Movimiento Ciudadano con cerca del 5% de la votación va a recibir 580 y el PRD con el 3% de la votación nacional va a recibir 424 millones de pesos. La oposición no se va a dar un balazo en el pie. Lo que está en juego son 3,000 millones de pesos de prerrogativas para los partidos políticos de oposición. Lamentablemente, la fórmula por la que se asigna el presupuesto a los partidos políticos nacionales fue encumbrada hasta el nivel constitucional. Entonces, para poder modificarla se requiere mayoría calificada de 2/3 partes. También están en contra de la reducción de diputados y senadores, a pesar del respaldo mayoritario. En la cápsula que reprodujeron, el propio Lorenzo Córdoba acepta que se trata de una exigencia ciudadana, reducir los costos de la democracia, pero parece que a la oposición esto no le interesa, Francisco. Además, déjame, diputado, esta última que acabas de mencionar, una exigencia de no de un año ni de 2 años, sino de muchos años atrás, pero tal vez el tema es justamente el cómo hacer esta reducción de diputados, porque no le quitarían, te lo pregunto, ¿no le quitarían representación a las minorías? No, al contrario, Francisco, te pongo el ejemplo con esta reforma del caso de Oaxaca. Oaxaca tiene 10 distritos federales y Morena con el 60% de la votación se lleva 10 de 10. Con el nuevo sistema de elección por listas estatales, si Morena obtiene el 60% de los votos en Oaxaca, solamente se llevaría 6 de las 10 diputaciones y las otras 4 serían asignadas a la oposición. Se han corrido estudios, digamos, análisis por parte de estudiosos de las estadísticas y lo que han encontrado es que el porcentaje de sobrerepresentación de Morena se anularía, que es una exigencia de la oposición. ¿Esto cómo se lograría? Porque finalmente en este momento es mayoría. ¿Cómo lo lograría? El sistema se llama representación pura. Y eso significa que si un partido obtiene el 50% de los votos, obtiene el 50% de las diputaciones. Y ya no hay una asignación superior. Hoy la Constitución tiene un esquema que tolera la sobrerepresentación hasta en un 8% a nivel nacional. Con el nuevo sistema la sobrerepresentación sería 0, Francisco. Ok, ahora déjame preguntarte esto que ha venido manejándose y déjame decirlo aquí, Hamlet, en Mega Noticias lo hemos subrayado una y otra vez. Muy atentos con esto de se quiere desaparecer al INE.
Al menos así yo no lo veo en la propuesta. Lo que sí veo es una transformación. ¿En qué sentido? Es una transformación, es una evolución, Francisco. Recordar que antes del INE existía el IFE, pero las oficinas continuaron, el personal del servicio profesional continuó. En el caso del Tribunal Electoral, que hoy es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes era TRIFE y antes era TRICOEL, y pues hay una línea de continuidad institucional que no se rompe. La página, en este caso 935 del dictamen, establece los artículos transitorios y ahí se señala muy claramente que hay una transformación, una sustitución del actual Instituto Nacional Electoral por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y un régimen de entrega-recepción muy claro sobre el patrimonio y el servicio profesional. Pero no es únicamente las siglas y el nombre lo que cambia. No, cambia la composición del Consejo General de 11 a 7 integrantes, el método de elección. También asumirían el control, digamos, más proactivo sobre el derecho a la consulta, que es ahora un derecho constitucional. Por eso se agrega la C, porque estos derechos antes no existían, simplemente votar y ser votado. Hoy hay derecho a la consulta y tendría, evidentemente, pues una línea para poder generar una democracia menos costosa, sin tanto despilfarro, y en legislación secundaria pues se aterrizarían muchos de los principios. Sí tiene una transformación importante, pero tampoco se anula el contenido completo del instituto. Así es, y ese consejo de 11 pasaría a 7. ¿Quién propondría, quién pondría a los consejeros? Pues el presidente ve al Consejo General del INE y al entonces INEC a partir de la transformación y del Tribunal Electoral como órganos del Estado, y pues recordar a nuestra audiencia, el Estado mexicano tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso, los 3 poderes nominarían a una proporción igual de candidatos a estos cargos y la población los elegiría directamente a las urnas. ¿Se perdería, Hamlet, la independencia? No, al contrario, porque el primer candado es que participan los 3 poderes en lugar de uno. El método actual es que los diputados designamos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral sin consultarlo con el Senado, sin consultarlo con el Poder Judicial, y con la propuesta del presidente habría participación de los 3 poderes. Se exige además mayoría calificada de 2/3 partes en las cámaras y de 8 de 11 integrantes de la Suprema Corte, y además quienes resulten electos pues se lo van a deber a la ciudadanía, no a los políticos, y eso es una transformación importante. Ahora, si la oposición vota en contra, habría que ver si ellos lo toman así, porque muchos, lo hemos visto a lo largo de décadas en este país, pues le deben el puesto al cuate que los puso. Bueno, sí hay una línea ahí muy clara de dependencia, incluso pues Sergio Gutiérrez Luna, anterior representante propietario, pues ha descifrado cómo en el Instituto Nacional Electoral pues existe un grupo denominado los Goldis, que viene desde Woldenberg y sigue en la línea de Ugalde, llega ahora hasta Lorenzo Córdoba, e incluso ya tienen a los sucesores de Ciro y de Lorenzo que quieren que lleguen al instituto. Entonces, evidentemente hay lealtades en este aspecto, pero justo lo que queremos es una sacudida que permita eliminar esos resquicios. Ahora, si la oposición vota en contra, lo único que va a quedar es que la renovación de abril del 2023 de 4 consejeros, Lorenzo, Ciro y otros 2, se desarrolle con el sistema actual, que implica que los diputados designemos, y ahí pues hay mayoría de Morena. Oye, Hamlet, bueno, primero agradecerte que nos regales estos minutos, y lamentablemente pues vino esta conferencia del gobernador de Zacatecas, nos cambió la jugada. Me gustaría que, si tú tienes oportunidad, mañana pudiéramos platicar del plan B. Ahorita ya hablamos de lo que es la propuesta de reforma. ¿Nos podríamos platicar mañana y hablar del plan B? Sí, es a la misma hora, con mucho gusto. Es Francisco. A la misma hora. Y por el mismo canal, perfecto, por supuesto. Diputado, excelente, un saludo a toda la audiencia. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Hasta luego. Es el diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Electoral y bueno, evidentemente del partido Morena. Un tema interesante para que usted vaya tomándole el pulso a lo que se está trabajando en la Cámara de Diputados con esta reforma. No le voy a plantear, como lo hice ahorita, no le planteo situaciones
adversas, no califico de negativa o de positiva la iniciativa de reforma, para que usted escuche lo que dice el diputado y se forme, como siempre,